Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco que estén como todos los días con nosotros a esta hora. Les agradezco sus likes, sus corazones, por compartir en Twitter, en Facebook y con sus seguidores en Periscope la transmisión del día de hoy. Y por favor les pido los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándolos brevemente. Me dicen los lugares de los cuales se están conectando. Buenas noches, gracias por estar, gracias por los corazones. Díganme los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándolos. Saludo Leocenis desde Bogotá. Lo sigo leyendo, por favor. Díganme los lugares a los cuales están. Venezolano desde Colombia, Leocenis. Saludo Leocenis de Villahermosa en Tabasco. Saludo de Miami. Hola Leocenis de San José en Caracas, de Weston. Besos negros desde Houston. Desde no tengo video. Saludo de Barquisimeto, Leocenis. No se ve. Desde Ciudad de Panamá, Rafael, etcétera. A medida que vaya avanzando el programa, los seguiré saludando, amigos. Como siempre, tenemos los miércoles al profesor Alberto Franceschi, pero antes de hablar con el profesor Alberto Franceschi, quiero que tomemos en cuenta qué es lo que está pasando en el país y veamos estas imágenes antes de hablar con el profesor Alberto Franceschi. Y ustedes ven que yo tengo un curvanito. Y de un día para otro aparezco con una tremenda camioneta. Y de repente ando con tremendos trajes, y vive por allá, tremenda presión. El partido tiene que hacer algo. Aprovechar el muro de contención de muchas ideas locas. La corrupción es Sacar a la gente de la pobreza para llevar a la clase media, porque después vengan a ser iguales. Amigos, como cada miércoles tenemos con nosotros al profesor Alberto Franceschi. Profesor, buenas noches. Quería poner estas imágenes para poder hablar del primer tema que quiero tocar esta noche. La situación de hambruna, de saqueos generalizados en el país. Estaba leyendo yo un informe hoy del Fondo Monetario Internacional que prevé que haya cambio o no haya cambio de gobierno en Venezuela, la inflación el año que viene es de 2.200%. Sí. Por ahí quería empezar, porque eso dice muchas cosas, ¿no? Dice que estamos mal,
pero que efectivamente el proceso electoral no resuelve los problemas del país. Profesor. No lo resuelve ni siquiera un cambio de gobierno, a no ser que el gobierno que venga tenga un plan muy sólido de reconstrucción de toda la economía y de todas las instituciones, y que genere una sólida confianza en la comunidad internacional y a nivel del país, para generar empleo, industrialización de nuevo, producción masiva en la agricultura y la ganadería, y una buena dosis de credibilidad para subsidiando el consumo de gente muy pobre, que van a quedar varios millones sin capacidad para acceder a los alimentos básicos. Haya que subsidiarlo por un tiempo mientras la economía genera los empleos necesarios que hagan viable la eliminación de ese tipo de medidas, que no son estrictamente populistas en una situación de calamidad nacional, sino la justa y necesaria rectificaciones iniciales que no pueden ser sino para una sociedad de humanos que debe contemplar la solidaridad con muchos millones de personas que quedaron destruidas en su unidad familiar, en su empleo, en sus ingresos, por un mal gobierno, por una torta como la que estamos padeciendo. Profesor, a propósito de todas estas cosas que conversamos, de la situación económica tan compleja que vive el país, los líderes políticos, los activistas políticos están tratando de buscar soluciones, entre comillas, a la situación del país. Yo quería hacerle primero una pregunta para ubicarme en contexto. ¿Usted conoce a Timoteo Zambrano en lo personal? Sí, algún par de veces lo saludé. Ahora bien, Timoteo Zambrano está fungiendo es como el niño consentido de Zapatero, según lo que tengo entendido. Ha habido 2 intentos de reunión desde el día de ayer y otra que se va a llevar en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha empezado a ser denunciada ya por actores, incluso por Alberto Federico Rabel, que en algún momento estuvo muy apoyando el tema del diálogo y ahora está siendo muy crítico. El candidato Enrique Capriles dijo que Zapatero no era un mediador confiable y que no podía estar en el diálogo. Pero al día siguiente, o el día de ayer, da una rueda de prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, y le preguntan por el tema de las declaraciones de Capriles, y palabras más y palabras menos lo descalifica, diciendo que tanto Capriles como la mesa aceptaron que a Torrijos, a Zapatero como mediadores, y que en todo caso esos diálogos se van a seguir. Solo que, dijo textualmente Henry Ramos, esos diálogos ya no van a ser en República Dominicana. Perdone que me ría para el final de la pregunta. Sí. Venezuela tienen esa costumbre, los políticos, de caerle encima a alguien que delata la verdadera naturaleza de sus intenciones. Yo felicito a Timoteo Zambrano, porque cuán desvergonzado es la MUD y cuán, digamos, impresentables son sus propósitos, fue a las cárceles a pedirles las cabezas de los presos en tributo al acuerdo que tiene Un Nuevo Tiempo y su vocero principal, Timoteo Zambrano, para negociar el alma de esa oposición con el señor Zapatero ante el gobierno. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Timoteo que no hayan hecho los otros? Dijo exactamente lo que estaba haciendo, chico. Fue a presentarle a Leopoldo y a Ledesma la oferta: mira, ustedes saben si se quedan quietos y no hay revocatorio este año. Es decir, nada más y nada menos que utilizar como mercancía, como moneda de cambio a los presos políticos. Entonces todos le caen encima: Timoteo malando, Timoteo no sé qué cosa. Ya, y Timoteo no es acaso miembro prominente de uno de los partidos de la MUD. ¿No tiene acaso Un Nuevo Tiempo, no sé, 30 y pico de diputados allí? ¿No son acaso parte del conglomerado de la MUD? Lo que pasa con Capriles es que él no es el protagonista de ese diálogo. Acuerdo, de ese diálogo. Y puede ser que sea Timoteo y otro, y a lo mejor Leopoldo, o a lo mejor Ledesma, y eso lo enferma.
porque toda esta gente de mente corta, a mí no me sabe, digamos, mal que hagan un bendito diálogo. El poder no sabe que dialogan, vendernos el alma, porque eso es lo que anda planeando Timoteo. Bueno, pero quieren vendernos el alma, bueno, díganlo. Mire, se trata de vender el alma al diablo y no se puede ya disimular, porque nosotros queremos es que este gobierno no se vaya al demonio, sino que haya una, ¿cómo se llama?, una transición pactada. Bueno, las transiciones pactadas las hacen personajes como Zapatero, personajes como Carter, como Gaviria, como Samper, personajes como Maduro, personajes como Capriles y como Timoteo. Ahora, que hayan sacado a Capriles porque quiere el protagonismo y es un muchacho malcriado que solo acepta las maneras de él presentar la cosa, bueno, allá ellos que se entiendan con sus Capriles. Pero aquí hay un tema, ante todo, van a negociar. ¿Qué es lo que van a negociar? Nos van a vender el alma por, digamos, después de hablar tanto sobre el revocatorio, lo eliminan de este año. ¿No es acaso una muestra de absoluto realismo político como les pide el gobierno, ya que quieren que el gobierno chavista llegue al 2019? ¿No es acaso realismo político que dejen el tema del referéndum y más bien se contenten con un acuerdo que saque a Maduro de la presidencia y dejen al querido Aristóbulo en la presidencia para negociar algunos remiendos del gobierno y algunos repartos allí de algunas canonjías? Oh, que nadie me malinterprete. Profesor, ¿cómo habla? Uno habla así, no sé, ni cree que uno está proponiendo esa vaina. Profesor, como usted tiene esa... parece aborrecible una persona con Zapatero. Como usted tiene esa lengua que no le tiene miedo a nada, le voy a pedir, para yo poder entender, porque la verdad que no lo entiendo, ayer tuve el profesor Antonio Sánchez García y se me escurrió. ¿Qué fue lo que intentó hacer Henry Ramos Salú con su viaje a la Organización de Estados Americanos? ¿Qué fue lo que pasó allí? Políticamente, ¿cómo lo interpreta usted? Se decía que podía tener una intervención, termina dando una rueda de prensa en el salón de la OEA, que además no cubrió la prensa nacional ni internacional, pero y viendo desde la oficina de Almagro, a través de un televisor, la intervención de Almagro, que por cierto ya es la segunda pregunta que le voy a hacer después de esta, pero me gustaría su análisis primero sobre esto. Mira, yo sé, el país miembro de la OEA es Venezuela y su Estado, con su representación que es su gobierno y la Teresa Rodríguez que la representa a Venezuela. Sí. Ahí no se sienta nadie que no tenga la representación de este gobierno. Si el señor Almagro invita adentro a Henry y lo pone hecho un discurso, la pereza se va y Venezuela debe romper relaciones con la OEA. Ese es un club de presidencia, un club de gobierno, no es un foro de discusiones. Allí va Zapatero porque lo invita a la pereza y pide permiso para que hable, si es que habló. Yo nunca vi, por cierto, discurso de Zapatero allí. Aquí habló María Corina porque la invitó Panamá y le costó que fuera motivo para que la sacaran del Congreso y que traicionó la patria y todas esas estupideces que dijeron de ella. Bueno, pero entonces, ¿a qué va Henry Ramos de OEA? A lo que fue a hablar en una sala de prensa, a echar una muy buena pantallada, y el Caprilito y lo demás tiene la sangre en el ojo porque ella aprovecha una tribuna internacional. ¿Qué hay en la OEA? Pero yo no creo que la aprovechó tan bien. Porque fíjese, su rueda de prensa no la transmitió nadie, no la transmitió CNN, no la transmitió ningún medio de comunicación. Yo tuve que hacer maravillas para poder transmitir quienes estaban... La mano larga de determinados intereses. Tú no sabes que los arecos tienen muy mala prensa a nivel internacional y que eso es respetado, esos medios, para los medios cifrinitos y particularmente para Caprilito. Sí. Tú no sabes que eso se mueve a punta de billetes, sí, a punta de pensiones. Mira, yo sé, eso es tan serio y la gente no cree que existan esas, pues no se trata de teoría de conspiración. Yo estuve invitado para el programa Jaime Bailey, por ejemplo, y faltando 4 horas para el programa,
Surgió un problema, Franceschi, me dice Jaime Bailey. Yo después averigué que era el problema. Presiones. Entonces eso de que tú llegues y puedas hablar, por ejemplo, en CNN, tiene que ser que pertenezcas a un lobby que interesa a CNN que te promocione. Ellos tienen sus mecanismos y no son los que favorecen a Henry Ramos. Ahora, profesor, ellos tienen mecanismos y eso opera, Leoceni. Sí, ahora vayamos a las cosas importantes. Era un planteamiento que también hacía ayer al día de ayer con el profesor Antonio Sánchez García. Fíjense lo siguiente: para que haya el plan C, porque aquí tienen planteados el plan A, que es la renuncia del presidente Maduro, el plan B, que es el revocatorio, y otros hablan del plan C, entre esos usted, que es una junta cívico-militar que en medio de esta situación convoque a un gobierno de emergencia nacional que luego llame a elecciones o etcétera. Para que eso pase, la historia nos enseña que siempre debe haber previamente un manifiesto que recoja las causas que justificarían una medida de fuerza. Hasta ahora ese manifiesto no se hizo en Venezuela, y el que se hizo hace ya creo que 2 años, que fue firmado por Leopoldo López, por María Corina Machado y Antonio Ledesma, y 2 de ellos están presos y una perseguida políticamente. La clase política no se ha atrevido a hacer un manifiesto diciendo francamente que esto es una dictadura, pero ese manifiesto fue leído hace una semana por el secretario Almagro, porque el secretario Almagro prácticamente lo que dijo fue que en Venezuela había una dictadura. ¿No le da eso legitimidad ahora a ese grupo de militares que pudiesen estar pensando en que esto hay que acomodarlo en el plano de la suposición? Planteo mi pregunta, acomodarlo rápidamente porque la situación se puede ir de las manos. Es que los militares tienen no precisamente enemigo a la comunidad internacional, que tenía que resignarse a que va a haber una abrupta solución del tema del poder, porque el país lo han llevado al borde de una disolución como nación. La comunidad internacional, por supuesto que va a entender. Los que no entienden son los politiquitos de aquí, que le echan maldiciones todos los días a las Fuerzas Armadas y no distinguen que hay una pandilla de ampones que la dirige y muchos oficiales que pudieran ser una solución para la reconstrucción de la República. Ahí andamos enredamos en campaña, los militares, y el otro capricho, ¡cuidado con los militares! Un recién estrenado en la política, como este jovenzuelo, ¿cómo se llama? Luis Florido. No queremos botas, queremos votos. Bueno, chicos, pero ¿cómo hacemos? Si es que los votos son una estupidez en determinado momento de la coexistencia con un gobierno de déspota y tramposo, como te lo han demostrado 100 veces. Es más, tú estás sentado aquí por las botas, porque la oficialidad militar, eso lo han silenciado la gente de la voz, y Luis Florido en particular. La juventud militar en 6 de diciembre le impuso al gobierno el respeto del resultado electoral. Y ese de que Padrino fue y negoció, ¿cómo se llama? Y tuvo un altercado con Yodance, es mentira. Que no es héroe de la jornada ni nada. Él fue el portavoz de la votación masiva de más del 80% en la Fuerza Armada contra Maduro. Presidente, usted perdió el 80%. Yo no puedo decirle a los oficiales que usted ganó. Yo no puedo alterar esos resultados. ¿Y quiénes lograron eso? ¿La MUD que se movilizó? No. La percepción de parte de la oficialidad militar que el gobierno había sido violentamente derrotado por las urnas. Y el gobierno percibió que se metió en un lío enorme si alteraba esa votación. Esos señores están sentados allí por la voluntad institucional de la mayoría de las Fuerzas Armadas, que obligó a la cúpula de malandro de Padrino y compañía a respetar la voluntad popular del 6 de diciembre. Eso se les olvida, pero sí tienen el verbo fácil para denostar contra toda la acción militar. Por supuesto que son malandros la cúpula militar, por
Por supuesto que son cómplices de todo este desastre. Por supuesto que hay que extraditar a 20 o 30 bicharracos de eso, de los narcosores. Pero allí hay gente honorable todavía que pudiera ser parte de la solución. Yo no estoy abogando por un gobierno militarista ni nada por el estilo. Estoy abogando por una ruptura de esta macabra situación venezolana que solo puede tener una salida ad hoc, una salida especial, una salida de facto, una salida constitucional. Si Barrel, por ejemplo, u otros oficiales tuvieran la fuerza, hace rato invocando 20 o 30 artículos, hubieran depuesto a este gobierno de ampones. No tienen la fuerza, se ve que no la tienen, porque si no hubieran dado, me imagino, un correctivo a esta situación ya insostenible. Bueno, pero ¿cómo hacen? Esos mismos oficiales tienen que aguantar invierno blanco de la MUD, hija del 6 de diciembre, impuesta por la juventud militar, hermanada al electorado nacional que llevó a esos nalgas anchas allí a aposentarse de esa asamblea. Se les olvida que son hijos de ese acto y andan bien de él como poseídos pues de una grandeza que nadie les conocía antes, porque como eso los que están allí ni siquiera sabía la gente quiénes eran y votaban por ellos sin saber sus nombres siquiera, y entonces están allí en un poder por supuesto legítimo que sería perfectamente parte insustituible en una transición. ¿Qué es lo que busca? Sí. Que sería en una transición política un poder, digamos, componente de la transición, esa, ¿cómo se llama? Directiva y la propia Asamblea Nacional. Pero juguemos limpio. Cuando sirven los militares es para ayudar a que no hagan fraude los chavistas en las elecciones. Y pasadas las elecciones ustedes no sirven para nada. ¿Y qué es? ¿Cómo las cosas? ¿Qué es lo que busca Henry Ramos con ese discurso contra la Fuerza Armada Nacional? Me sorprendió su llegada a Venezuela en un avión privado y su actitud frente a los soldados, ¿no? Que evidentemente los soldados estaban cometiendo un atropello, pero me llamó la atención que Henry no entendiera que esos soldados estaban allí porque estaban recibiendo órdenes superiores, ¿no? Decir que la Fuerza Armada no los quiere nadie y que no sé qué y que son unas piltrafas, etcétera. Me da la impresión que Henry, que es un político veterano en el sentido amplio de la palabra, pareciera descartar a la Fuerza Armada de un todo en la solución a la crisis política. De manera que yo me pregunto, ¿qué es lo que plantea la oposición? ¿Llegar al poder, disolver la Fuerza Armada, meter preso a todo el mundo? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es el análisis militar que se está haciendo? Porque la Fuerza Armada Nacional es una realidad y buena parte de esa oficialidad ha sido de alguna manera ideologizada. Es una realidad. Mira, Leoceni, yo no soy quien para interpretar las intenciones y los últimos recovecos de la cabeza de Henry Ramos, pero hay lógica de las argumentaciones. Él no quiere un invitado especial en la solución de la crisis. Él quiere el agotamiento del Maduro, así nos cueste miles de muertos por hambre y por desnutrición infantil y por hospitales, digamos, generando muertos a granel. Él prefiere eso, cínicamente prefiere eso, a que haya una solución militar abrupta, porque en las soluciones militares no está él. Pero sí está en una solución con Aristóbulo. Sí, exacto. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué dice Henry? Sí. ¿Cómo cae el gobierno? No hay que tumbarlo, él se cae solo, dice él. Entonces, ese disparate que él no lo cree, lo dice, sin embargo, porque es un juego, es lo que le cuadra bien en su interés. ¿Cuál es su interés? Ser parte fundamentalísima, sino el eje, el par con Aristóbulo, con quien pongan los chavistas, sí, en la nueva estructura de poder, un poder de transición hasta el 2019, no sé, un gobierno a coalición, una unidad nacional, y esa vaina son contratos, y es gestión del Estado, y es reforzamiento mutuo de las maquinarias que controlen el poder. Pues bien, Leoceni, ¿qué otra incógnita puede haber si tú estás diciendo
que el gobierno se cae solo. El que sencillamente, con el que vaya a entenderse él desde el chavismo, porque quiere una solución desde el chavismo, pueda ser parte con una nueva estructura. Usted lo que está tratando... Hay que apartar. Usted lo que está tratando de decir es que a Henry Ramos le conviene, según el análisis que usted está haciendo, que el referéndum revocatorio sea el año que viene, que asuma a Aristóbulo como vicepresidente, termine el mandato y en ese escenario Acción Democrática ascienda al poder. Eso es lo que estoy entendiendo de su análisis. Es una hipótesis, yo no estoy diciendo que va a ser así, pero toda esta guerrilla contra la Fuerza Armada, desde un principio supuestamente civilista, pero qué raro, ahora que anda con esa campaña. No, él siempre la ha tenido, eso es cierto, pero es una especie de despecho particular porque no es parte de las soluciones de transición que incluya a las Fuerzas Armadas. Es parte de la estructura de poder que le habrán dicho el sector del PSUV con el que se está entendiendo, le habrán dicho, mira, el problema es el grupo militar tal más cual. Es un hecho que parece es una ficha de Fidel Castro. Yo no puedo ver a Henry Ramos como parte de un esquema militar de transición que incluya al gobierno cubano. Él querrá una nueva estructura militar. Por eso, toda esa fanfarronada antimilitares en realidad es contra la cúpula militarista del PSV, de Diosdado y de los Castro, que comparten la dirección, o por lo menos las influencias fundamentales en la cúpula militar. Me imagino que Aristóbulo, o no sé quién, porque la verdad es que el Aristóbulo está más electrocutado que una iguana de esa que tiene el gobierno para decir que apaga la luz. Está electrocutado. ¿Qué va a hacer Aristóbulo? Es la representación de Maduro. Maduro lo puso ahí. ¿Por qué no dejaron al primer Bragueta de vicepresidente? Bueno, porque los grupos en el chavismo cambiaron y ahora se le toca a este. ¿Por qué se fue Ramírez? Bueno, porque ya no te toca. O sea, esos están saqueando el erario público de acuerdo a coaliciones de poder. En este momento es Aristóbulo el que tiene la mascada más grande con la niña esta, Silvia Flores. ¿Cuál es la composición del futuro gobierno? Es eso lo que están debatiendo ahora. ¿Sale Maduro? No sale el año que viene, pero sin revocatorio, con revocatorio, aquí no hay revocatorio, aquí sí hay revocatorio. Ellos están en un lío bárbaro, el PSV, y Henry Ramos juega para esas eventualidades, puesto que nos ha dicho ayer que el gobierno se cae solo. ¿Cómo se cae solo un gobierno? ¿Tú entiendes eso de que un gobierno se cae solo? Porque si me que quiere. Si los gobiernos se cayeran solo, profesor, si los gobiernos se cayeran solo, Mugabe no fuera presidente de Zimbabue. Por ejemplo. Mira, ese Zimbabue te tiene con una fijación con ese Zimbabue. Como que, sí. Tú como tenías una novia ahí en Zimbabue. Una negrita. Mira. No, chico, es que esto es muy serio lo que ha dicho Henry. Se cae solo Maduro. No, chico, no se cae solo. Esa vaina hay que tumbarla. Y para tumbarla, si tú quieres ser el factor fundamental de la nueva etapa del país, no puedes apostar a una transición con el chavismo. No puedes apostar a una solución electoral, institucional. Tú tienes que apostar a un gobierno de facto. Tienes que apostar a una huelga general política, a la expulsión del gobierno. No. Yo no quiero esa responsabilidad. El gobierno se cae solo. Pero te lo dirá de 100 maneras distintas. Y de 100 maneras distintas está equivocado. Profundamente equivocado. Está o mintiendo o perdió los papeles. ¿Qué hace Henry Ramos diciéndonos a gente seria y adulta, chicos, que el gobierno se cae solo? Entonces, esa no es una frase infeliz. Allí yo sí creo que le metió poco a la vaina. ¿Quién? Para ver cuál es recomposición. ¿Y por qué le zumba Capriles? Porque es competidor, chico. ¿Y por qué le zumba otro? Porque otro competidor anda armando su cuadro del futuro gobierno y Estado venezolano. Cada quien anda armando es el futuro gobierno una vez que caiga Maduro.
y a él le conviene la putrefacción del chavismo y la salida de Maduro por vías esas que él llama de caerse solo, que no es otra cosa que un desplazamiento desde la cúpula del poder chavista, que lo entregan, chicos, como bagazo una vez que se le demuestre o que hubo un referéndum, pese a todos los esfuerzos para evitarlo, o que no fue necesario un referéndum que pacta. Mira, la primera cosa te puedo decir que es lo que quieren pactar en ese bendito diálogo, con quien sea. No hay revocatorio, pero hay renuncia de Maduro a principios de año, para posibilitar que los 2 años hasta el 2019 sea un chavista que va a hacer un gobierno de consulta con la oposición, una especie de chamorro chavista, ¿sí? Como pactaron los sandinistas, solo que el sandinismo hubo una elección que les obligó a aceptar a Chamorro, pero en Nicaragua quedó todo intacto, menos la presidenta. Tanto fue así que Carlos Andrés Pérez lo zancaron preso por haberle mandado $13 millones a la mujer para que hiciera una policía que la protegiera, porque no tenía ni guardia personal que no fuera la sandinista. El Estado sandinista quedó intacto, y entonces no solo Chamorro, hubo 2 gobiernos más, un pungaladores que se metieron allí de la derecha y acabaron con los pocos que quedaba del fisco. Hay uno que incluso lo amnistiaron los sandinistas, el tal alemán, que se robó así, pero a mano llena, metiéndose en los bolsillos $20 millones, y lo perdonó el sandinismo en función de la paz. Ahí está el resultado. Volvió el sandinismo y ahí está, ¿cómo se llama? Ortega, queriendo ser presidente vitalicio de ahí también. Entonces, ¿qué es lo que quiere el chavismo? El chavismo ha tenido, digamos, un mal año, dicen ellos. Y entonces, pero hay que defender el poder. Y el poder es el poder. Esa vaina se defiende, no se entrega, no se tranza. Pero entonces le van diciendo, gente como el Gordo Barreto, mira, Maduro, se nos puso dura la vaina. Ya no es posible, tienes que irte, chicos. Y saltan los del 4F, los centauros, y el rumor es y la oficialidad militar joven que dice, bueno, y además el país va arrancándose en el desgobierno. En el desgobierno más absoluto, o sea, ahora, profesor, el vacío de poder en perspectiva. Ahora, y entonces le dicen a Maduro, tienes que salir, porque es la única manera que nosotros sigamos en el poder. ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, vamos a pactar, vamos a hacer un diálogo. Consíguete tú un fulano, es Zapatero, es mi pupilo ahí. Le mete un paquete de billete ahí en la boca, al hocico, a este Zapatero, y viene entonces a negociar. Por eso, qué curioso, Capriles no le gusta a Zapatero, porque debe ser que Capriles siente que él no está en el plan. Y es capaz de ponerse un poco radicalito el muchacho. Perfecto, ojalá se ponga radical. Ojalá Capriles nos venga con la consigna de una huelga general política. Yo no le tengo ninguna confianza. Se te entregó la presidencia y te chorreaste. Por ahí me dice alguno siempre, usted sienta contra Capriles, y que hago yo si ese muchacho sigue empeñado en que él tiene que dirigir este país después que nos embarcó a tanto. Mientras esté en exposición pública, bueno, llevará piedra de aquellos que no nos vuelve, digamos, a meter en sus cálculos políticos. De manera que todos esos cálculos cada quien los hace, es para ver cómo se transan. Yo mismo aquí, cuando te estoy hablándote a nombre de unos intereses determinados. Más franco no puedo ser. ¿Cuáles son mis intereses? Si me dieras una hora, hasta te pudiera convencer que pudiera como ciudadano ser parte de esos intereses. Porque contempla cosas como ninguno de los grupos económicos de la boliburguesía y de los bolichicos que han financiado la MUD y los candidatos estrellas de los cifrinos no tanto baile. Porque en el país tiene que haber un capitalismo de igualdad ante la ley. Porque hay que romper todo el esquema del proteccionismo estatista y del clientelismo partidista y del rentismo petrolero. Toda esa vaina tiene que volar en pedazos para que la gente coma, porque si no va a haber hambre por muchos años en Venezuela. Para que haya libertad empresarial en Venezuela a fondo y haya una moneda estrictamente convertible, tienes que hacer una apertura bancaria, nunca hecha en los últimos 60 años.
Eso arrasa todo el esquema de copellano y también el chavista y el madurista, y arrasa con Diosdado, y arrasa con la boliburguesía, y arrasa con los bolichicos. ¿Cuál es ese planteamiento? Por primera vez en 60 años, un capitalismo hasta los tuétanos en Venezuela, con igualdad ante la ley, con respeto de instituciones policiales rehechas, con fuerzas armadas rehechas, con enormidad de nuevas leyes, con un proceso constituyente que durante un año y medio, un año discuta todo el país, una base municipal del poder, una transparencia absoluta de... Eso no son promesas electorales, ese es un programa que a gente como yo que lo defiende, y prepárate porque tú andas un poco de liberal últimamente, te van a caer encima, porque eso es contrario a la vieja manera de repartirse el poder como productor de plusvalía masiva para los dueños del poder. Y yo no estoy hablando para plantear ser dueño del poder, yo estoy planteando unas consignas que implican que todos los grupos de poder de los últimos 60 años que se vayan a la mierda para pelear con la gente que me dice ahí cualquier cosa. Hay uno que hasta me ofrece un tiro en la mitad de la calva, porque es que tú no estás viendo los comentarios estos. Sí, lo leo. Y de repente hay que responderle a aventureros que se acercan aquí a ver cómo intrigan. A ver cómo intrigan. Sencillo, sencillo. Cada quien defiende una visión de país, una propuesta de poder político. Hablando de esas propuestas de poder político, profesor, estoy llegando a la conclusión de que esos militares que algunos ven preñados de buenas intenciones, que pueden resolver el problema en Venezuela, o tienen las bolas en remojo o no existen. No creo que en la situación que se presentó hace 2 semanas en Venezuela, de escasez, de hambre, de protestas, no lo hubiesen tomado como un momento propicio para intervenir. Hace rato usted acaba de decir en el caso de Baduel, que es una persona que es usted el que la ha sacado a relucir públicamente, había cuenta de que él no habla de hace tiempo. Usted ha dicho, parece que Baduel no tiene la fuerza necesaria, ha dicho usted. Ni Baduel ni nadie, pero menos la van a tener si tú le dices que tiene la bola de remojo, ¿entiendes? No es un problema de remojo, no, yo entiendo que no es un problema de remojo, es un problema de bolas. Ajá, siga. Es un problema de valoración, de correlación de fuerza. Tú sabes el primer acto que hace un oficial cuando se alza. Tiene que zampar unos tiros a alguna gente y se arriesga que otro le salten un tiro a él, o varios tiros. Sí. ¿Cómo crees tú que es un copamiento de una institución militar, un control de una institución, de un cuartel cualquiera? Yo sé, ni estamos hablando de muertos, chicos, de riesgo de vida, de riesgo de muerte. ¿Cuál es la fuerza que te permite a ti, digamos, estar seguro que no pereces en el intento? Tú tienes un mínimo de garantía. Yo fuera Manuel y yo tampoco hubiera dado ningún cipotazo todavía, porque me siento que no tengo la fuerza para eso, porque si la tuviera debería tener ya 8 o 10 guarniciones, 8 o 10 cuarteles conmigo, que por muchas razones ya sentiría yo que vamos para los papeles, vamos seguros en el lanzamiento militar. Pero un lanzamiento que cuenta con una corriente horizontal puede ser lo mejor, lo más capaz y lo más abnegado de la Fuerza Armada, pero que no tiene control de los escenarios en medio de una lucha armada interna en los cuarteles. Ese señor, si da un pase en falso, no se pilla el chico a él y a 500 tipos, a 1000 tipos que tenga. ¿O es que tú no sabes cómo operan los golpes o las insurgencias militares? ¿Qué está esperando Manuel? Yo esperara igual, que haya la sensación de que es no solo inevitable, sino necesaria la salida de las Fuerzas Armadas del escenario del poder político, y los que le acompañen tendrían que asumir que van a responder a un llamado nacional
¿Tú no te acuerdas cuando Caldera decía, yo siento que el pueblo me llama? Bueno, me imagino que es el mismo fenómeno. Tendrán que esperar a que el pueblo lo llame. Porque como está la cosa ahorita, donde los militares oyen solamente que son capados, que son eunucos, que son malandros, que son ampones, y el jefe de la Asamblea Nacional dice que picharraco y malandro, no sé qué vaina, y el otro lo insulta. ¿Y cuál es el incentivo que tiene esa gente? Es que si mientras más se les insulta, y Leoceni se mete también y dice, son bolas en remojo. Entonces, coño, no es así como un gran incentivo que tiene para ser los salvadores de la República, Leoceni. Esto es un poco aterrizando que estos debates de dimes y diretes de la política son los que precisamente, felizmente, no van a estar presentes en un escenario. ¿Cuál es ese escenario? Que el gobierno se va al carajo. Mire, escúchame una frase más. ¿Qué dijo José Vicente hace 3 días? Señor Maduro, o usted atiende el surtido de los anaqueles y supera la coyuntura de hambre, o prepárese para tener que, que reprimir en grande, porque el país está perdiendo el control. Se lo digo José Vicente, no digo yo. El escenario de derrumbe institucional, de fraccionamiento de las policías, de bandas que se caen. Cuidado, como ayer empezó una cosa que no te la oí comentar, no la he visto por allí, una cosa que es muy importante. Empezaron grupos armados en el Táchira a echarse al colecto militares. Y si estas Fuerzas Armadas no generan un liderazgo que saque a las Fuerzas Armadas de ese pantano, de ese lodazal en que la metió el chavismo, te pronostico, y es lo más fácil de pronosticar, que aquellos que luchamos para sacar toda la mugre que ha significado el chavismo y buena parte de la vieja clase política, también llena de manganzones y de parásitos, tendrán que escoger el camino de la construcción de un nuevo ejército para liquidar y montar la futura república sobre un nuevo ejército. Lo que estoy planteando, Leoceni, es si se llega a la conclusión de que esas Fuerzas Armadas hay que liquidarlas. Como yo no estoy convencido de eso, y que prefiero todavía creer que una buena parte de ella la podemos reciclar, reconducir, cambiando métodos, apartándola de la vida del gobierno, devolviéndola a los cuarteles, a la lucha contra la guerrilla, contra la AMPA, etcétera, podemos tener todavía una Fuerza Armada funcional para la República de Venezuela. Entonces, ¿qué no estoy proponiendo? Lo que quizás mucha gente ya empieza a pensar, que necesitamos liquidar esta Fuerza Armada. Yo no estoy aquí para, digamos, edulcorar vaina ni para cálculos políticos. Y una de las personas que tú conoces que podemos hablar así, es porque a mí me da igual, chico, ser miembro de una junta de transición, o volver a sembrar papas, chico, o volver a sembrar pimentones. Y yo me ganaba mi vida tranquilo, chico, en la finquita. Yo puedo volver a ser productor agropecuario. ¿Cuál es el problema, chico? Viví 68 años sin ser de la jefatura del Estado. Yo puedo perfectamente volver a hacer lo que fui por años y años. Una persona a la que nadie compra, a la que nadie emplea para que opine de acuerdo al interesado que paga, porque esas son todas cabezas alquiladas, chicos. El grueso de esa clase política, cabezas alquiladas para opinar según pague el que pague el alquiler. Y como yo puedo darme el lujo de tener una formación política que me permite no ser un cerebro alquilado de nadie, yo puedo pagar el costo de volver a mi tierra, chico, y producir mi comida y la de mi familia, chico. ¿Y cuál es el problema? A mí, yo no me amo por esa vaina, porque no está en los cálculos del poder. Profesor Franceschi, para terminar, yo veo 2 escenarios. Ajá. Primer escenario, la intervención de la Fuerza Armada Nacional con una sorpresa militar y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República, una convocatoria que puede durar hasta 2 años. Y ocuparse, en esa estoy yo, la que sea, esa estoy yo. Y ocuparse de los problemas inmediatos del país, la hambruna, etcétera, etcétera. Y la segunda, el segundo escenario que me preocupa, que veo, es
salir del gobierno electoralmente, leyendo el informe hoy del Fondo Monetario Internacional, que prevé, y esos son expertos, que haya o no haya cambio de gobierno en Venezuela el próximo año, la inflación va a llegar a 2.200 por los profundos desórdenes macroeconómicos en el país. Eso quiere decir que el gobierno que venga va a durar meses. Y iremos en una oleada de inestabilidad de gobierno en gobierno que no termina de resolver los grandes problemas del país, porque a la final el problema de Venezuela no se resuelve con elecciones. No hay ninguna encuesta del país que diga que la gente quiere elecciones. La gente lo que quiere es comida, seguridad, empleo, etcétera. Bueno, esas son eventualmente, efectivamente, te falta una tercera, la peor de todas. ¿Cuál? Que este gobierno de un viraje hacia un autoritarismo nunca visto en Venezuela y traten de montar una dictadura mafiosa roja. O sea, porque esto todavía, sí, es dictadura, sí, es tiranía, pero todavía lo que hemos visto es peradurita. La llaga honda puede ser una cosa horrenda, un régimen fascista pero extremo. Ahora mira, Leoceni, yo te confieso que este tipo de programas, menos mal que yo no leo estos letreros, porque la tal libertad de expresión en Venezuela es, chico, una manera tan baja de atacar a las personas. Por ejemplo, ahí hace fiesta un imbécil, un soberano idiota que está aquí, que dice que de qué vivo yo en Miami. Yo vivo, te informo, chicos, pelando bola en Miami, para que sepa, pelando bola. Vivo arrimado con una hija y todas las propiedades que tenía las vendí y nos las comimos en años mi familia aquí. Estás informado, nadie me mantiene y vivimos dando carajazos para ganarnos la vida. ¿Ya estás conforme entonces con la preguntica insidiosa de quién me mantiene en Miami? Averigua con quien quiera. Igual que yo está Carratú, igual que yo está el comisario Johan Peña, y los tres impulsamos una organización que se llama UNO, que no defendemos otro interés que el de poder volver al país, chico, a ganarnos nuestra arepa con decencia, como siempre fuimos. Muchas gracias, Leoceni, por tu invitación de hoy. Gracias, profesor. Ha sido una buena conversación como siempre. Espero tenerlo el próximo miércoles. Ha sido el profesor Alberto Franceschi, perseguido político en Estados Unidos se encuentra. Amigos, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por habernos atendido. Mañana a las 8:30 estaré con ustedes. Como cada día, les saludo el periodista Leoceni García. Buenas noches.